¿Cuántos años tienes que cargar en el alma antes de decidirte a soltar lo que te está matando por dentro? Hoy no vine a darte un sermón cómodo. Hoy vine a decirte algo que quizás nadie se ha atrevido a decirte de frente, con amor, pero con toda la autoridad de la palabra de Dios. Si tienes más de 60 años, si llevas décadas yendo a misa, si has comulgado cientos, quizás miles de veces en tu vida, necesitas escuchar esto hoy. Porque hay algo que Dios quiere mostrarte antes de que te acerques de nuevo al altar esta cuaresma. La cuaresma no es una temporada de calendario. No es simplemente dejar de comer carne los viernes, ni rezar el rosario una vez por semana, ni ir a misa con la misma rutina de siempre. La cuaresma es un llamado urgente del cielo. Es Dios diciéndote, hijo mío, hija mía, todavía hay tiempo, pero no desperdicies este tiempo. Y para quien ya ha vivido más de 6 décadas en esta tierra, ese llamado tiene un peso diferente, tiene una urgencia diferente, tiene una ternura diferente, porque Dios sabe cuántos años llevas cargando ese dolor, cuántos años llevas con esa herida que nunca terminó de sanar, cuántos años llevas perdonando a medias, creyendo a medias, amando a medias. Quiero comenzar con una pregunta que me hago yo mismo y que quiero que tú también te hagas hoy con toda sinceridad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste delante de Dios, no para pedirle nada, sino simplemente para decirle, es menor que numeral 0? 5 numeral es mayor que Señor, aquí estoy, tal como soy. Con todo lo que he vivido, con todo lo que he hecho, con todo lo que no pude hacer, aquí estoy. Ese momento vale más que 1000 misas rezadas con el corazón distraído. Escucha lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió algo que sacude el alma. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Esas palabras no las escribió un hombre enojado. Las escribió un hombre que amaba profundamente a la comunidad cristiana. Y las escribió porque había visto lo que pasa cuando la gente se acerca al sacramento sin prepararse, sin examinarse, sin arrepentirse. Y yo hoy te lo digo con el mismo amor. No te acerques a comulgar esta cuaresma si todavía hay alguien a quien no has perdonado. No te acerques si tienes un resentimiento guardado desde hace años. No te acerques si estás en una situación de pecado grave y no has buscado la reconciliación con Dios. No porque Dios no te quiera, sino porque Él te quiere tanto, que no quiere que recibas su cuerpo y su sangre como si fuera un gesto vacío, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que como si fuera una costumbre más, como si Él no fuera real, porque Jesús es real en ese pan. Eso es lo que creemos. Eso es lo que la Iglesia ha enseñado desde los primeros siglos, que en la Eucaristía no hay símbolo, no hay representación, no hay metáfora. Hay presencia, presencia real, presencia viva, presencia que transforma, que sana, que libera,
pero también presencia que juzga a quien la recibe sin prepararse. ¿Y por qué me dirijo especialmente a quienes tienen más de 60 años? No porque Dios los ame menos que a los jóvenes. Todo lo contrario. Me dirijo a ustedes porque llevan más tiempo. Y llevar más tiempo en esta vida significa llevar más historia, más experiencias, más cicatrices, más victorias. Pero también más heridas sin sanar. Más rencores que nunca se resolvieron. Más pecados que quizás nunca se confesaron de verdad. Hay personas que llevan 40 años yendo a misa y dentro de su corazón todavía hay un cuarto oscuro que nunca le han abierto a Dios. Un hijo al que no han perdonado porque los hirió demasiado. Un hermano con quien dejaron de hablar hace 20 años y nadie ha dado el primer paso. Una culpa que cargaron toda la vida sin atreverse a confesarla completamente. Un amargo recuerdo de una traición, de un abuso, de una injusticia que todavía duele cuando nadie está mirando. Eso es lo que Dios quiere sanar esta Cuaresma. No el pecadillo de ayer, sino ese peso profundo, ese nudo en el pecho que llevas tanto tiempo cargando, que ya ni te acuerdas cómo se sentía vivir sin él. Déjame contarte algo. Había un hombre mayor, un hombre que toda su vida había sido buen católico, al menos en apariencia. Iba a misa cada domingo. Rezaba el rosario. Había bautizado a sus hijos, los había llevado a su primera comunión. Era conocido en su parroquia como un hombre de fe. Pero había algo que nadie sabía. Ni su esposa, ni sus hijos, ni su sacerdote. Hacía 30 años, en un momento de debilidad, había tomado una decisión que destruyó la confianza de alguien que lo amaba. Lo había callado todo ese tiempo, y cada vez que comulgaba, algo dentro de él se apagaba un poco más, porque su boca recibía el pan del cielo, pero su corazón estaba cerrado. Un día, ya enfermo, ya cercano al final de su vida, un sacerdote lo visitó. Y ese sacerdote, sin saber nada, simplemente le dijo: ¿hay algo que quieras decirle a Dios? Algo que nunca hayas dicho completamente. Y ese hombre lloró. Lloró como no había llorado en décadas. Y habló. Por primera vez en 30 años, habló. Y ese día, ese hombre que parecía un hombre de fe, pero que por dentro estaba muerto, recibió la comunión por última vez, y esta vez fue diferente, porque esta vez llegó limpio. Eso quiere Dios para ti hoy. No importa cuántos años llevas cargando eso. No importa qué tan grave sea lo que escondiste. No importa si llevas décadas conviviendo con esa oscuridad como si fuera normal. Dios dice en el profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, «Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Como blanca lana. Eso es lo que Dios puede hacer con lo más oscuro de tu historia. No te pide que lo resuelvas tú. No te pide que lo olvides. No te pide que finjas que no pasó. Solo te pide que se lo traigas. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas de edad no quieren escuchar. El orgullo espiritual
Hay una forma de orgullo que es muy difícil de detectar porque se disfraza de fidelidad, se disfraza de tradición, se disfraza de perseverancia. Es el orgullo del que dice: yo no tengo de qué arrepentirme. Yo he sido buena persona toda mi vida. Yo nunca maté a nadie. Yo siempre trabajé honradamente. ¿De qué voy a ir a confesar? Hermano, hermana, el mayor peligro espiritual no es el pecado que cometiste y reconociste. El mayor peligro es el pecado que cometiste y justificaste. ¿Cuántas veces juzgaste a alguien con dureza y lo llamaste ser realista? ¿Cuántas veces te negaste a pedir perdón porque dijiste que el otro tenía más la culpa? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. ¿Cuántas veces cerraste tu corazón a alguien que te necesitaba y lo llamaste poner límites? Esas cosas también necesitan arrepentimiento. Esas cosas también necesitan confesión. Esas cosas también bloquean la gracia de la Eucaristía. Jesús, en el Evangelio de Lucas capítulo 18, contó la parábola del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo se puso de pie y oró: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. ¿Lo ves? Un hombre que presumía de su fidelidad religiosa ante Dios, un hombre que llevaba toda la vida cumpliendo con la ley, pero que por dentro estaba lleno de sí mismo. Y el publicano, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. Solo golpeaba su pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice algo que cambia todo. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Lo escuchaste bien? El que parecía más pecador fue el que salió justificado. El que parecía más religioso salió con las manos vacías. ¿Y cuál fue la diferencia? La humildad, el reconocimiento honesto de lo que somos delante de Dios. Eso es lo que Dios te pide esta Cuaresma, no que te golpees el pecho con desesperación, no que te hundas en la vergüenza, sino que bajes la guardia, que sueltes la careta, que le digas a Dios la verdad. La verdad que solo Él conoce y que tú sabes que Él conoce. Porque de nada sirve esconderse de quien lo ve todo. El Salmo 139 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No hay lugar donde esconderte de Dios. Y lo maravilloso es que tampoco tienes que hacerlo, porque Él no te busca para condenarte, te busca para abrazarte. Quiero hablarte ahora de la confesión. Sé que para muchas personas mayores la confesión se volvió un trámite, un ritual automático. Vas, dices los mismos pecados de siempre, recibes la misma penitencia de siempre y sales igual que entraste. Eso no es confesión. Eso es una lista de compras. La confesión verdadera es un encuentro. Es pararte delante del sacerdote que actúa en persona de Cristo y decirle lo que realmente pesa en tu alma. No la versión corregida, no la versión que te hace ver mejor, la verdad completa, la verdad sin filtros.
Y la gracia que fluye de ese sacramento es tan poderosa, tan sobrenatural, que puede cambiar en un instante lo que tú llevas décadas cargando. San Juan María Vianney, el cura de Ars, decía que si la gente supiera lo que realmente ocurre en el confesionario, harían fila durante días para entrar. Porque en ese pequeño cuarto oscuro ocurre el milagro más grande del mundo. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que un alma muerta vuelve a vivir. ¿Y sabes cuál es la excusa más común que escucho de las personas mayores para no ir a confesarse? Ya lo hice el año pasado. Hermano, hermana, un año tiene 365 días. ¿De verdad no ha pasado nada en tu alma en todo ese tiempo que necesite ser limpiado? ¿Ningún juicio injusto? ¿Ninguna palabra que hirió a alguien? ¿Ningún pensamiento de envidia, de rencor, de resentimiento? ¿Ninguna omisión del bien que podías hacer y no hiciste? La Iglesia nos enseña que hay pecados mortales que rompen nuestra comunión con Dios y pecados veniales que la debilitan. Pero ambos necesitan ser trabajados en el alma. Ambos necesitan la limpieza que solo Dios puede dar. Y ahora quiero decirte algo que quizás nunca has escuchado así. Recibir la comunión en estado de pecado grave no es algo que Dios pasa por alto. Lo dice claramente la Escritura que ya leímos. Juicio come y bebe para sí el que lo hace indignamente. No es una amenaza, es una advertencia de amor. Es Dios diciendo, este sacramento es sagrado. ¿No lo recibas a la ligera? Prepárate, porque lo que recibes es mi cuerpo, y yo te merezco lo mejor de ti. Y Dios te merece lo mejor de ti, aunque ya tengas 60, 70, 80 años, quizás más que nunca, porque el tiempo que tienes por delante es incierto. Y el tiempo que tienes hoy es un regalo, es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que háblame ahora del perdón. Porque hay personas que están dispuestas a confesar sus propios pecados, pero que no están dispuestas a perdonar los pecados de los que les fallaron. Y eso es un muro que bloquea completamente la gracia de Dios. Jesús lo dijo con una claridad que no deja lugar a interpretaciones. En el Padre Nuestro, esa oración que hemos rezado miles de veces, hay una condición. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así como, en la misma medida, con la misma disposición. Y luego, inmediatamente después de esa oración, Jesús agrega en el capítulo 6 de Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuántas veces has rezado el Padre Nuestro con un rencor dentro del corazón? ¿Cuántas veces has pedido a Dios que te perdone, mientras tú negabas ese mismo perdón a alguien más? Hoy Dios te confronta con eso, no para herirte, para liberarte, porque el rencor no daña a quien te hirió, el rencor te daña a ti. El rencor es como tomar veneno esperando que el otro se enferme. Solo te destruye a ti. ¿Y sabes cuántas enfermedades del cuerpo tienen raíz en heridas del alma? La medicina moderna ha comenzado a reconocer lo que la espiritualidad sabe desde siempre, que el cuerpo
y el alma están profundamente conectados, que hay dolores físicos que no desaparecen con medicamentos porque su origen no es físico. Son dolores del alma que se manifiestan en el cuerpo. ¿Cuántos años llevas con esa tensión en el pecho? ¿Cuántos años llevas con ese insomnio que no tiene explicación médica? ¿Cuántos años llevas con esa tristeza profunda que viene y va? Quizás no es solo un problema de salud. Quizás es una herida del alma que está esperando ser sanada. Y la sanación no siempre viene con una oración instantánea. A veces viene con el proceso del perdón, con la decisión consciente de decir: Señor, no siento deseos de perdonar, no sé si puedo perdonar, pero te entrego la voluntad de perdonar y te pido que hagas en mí lo que yo solo no puedo hacer. Eso es suficiente. Dios no te pide que finjas que no te dolió. Te pide que le entregues el dolor y Él hace el resto. Ahora quiero hablarte de algo profundamente hermoso que tiene la Cuaresma para las personas mayores. Cada año que pasa, cada arruga en tu rostro, cada cana en tu cabeza, es testimonio de una vida vivida, de batallas ganadas y perdidas, de amor dado y recibido, de Dios que ha estado contigo aunque no siempre lo hayas sentido. Y en esta etapa de la vida, la Cuaresma tiene un significado especial, porque en esta etapa ya no se trata tanto de construir, ya no se trata de planificar, ya no se trata de acumular, se trata de llegar bien, se trata de terminar bien, se trata de que cuando llegue el momento de pararte delante de Dios, que llegará para todos, llegues con el corazón limpio. El apóstol Pablo, al final de su vida, escribió desde la cárcel sabiendo que iba a morir pronto. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Eso quiero para ti, que al final de tu carrera puedas decir lo mismo. Peleé la buena batalla, guardé la fe y llegué limpio. Pero para llegar limpio hay que limpiarse antes. Y la Cuaresma es el tiempo que Dios nos da para esa limpieza. No al final, no cuando ya sea demasiado tarde. Ahora, mientras todavía hay tiempo, mientras todavía hay gracia. El profeta Joel grita con urgencia en el capítulo 2. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, y rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. ¡Qué imagen tan poderosa! Dios no quiere las apariencias externas. No quiere que te pongas tu mejor ropa para ir a misa si por dentro tu corazón está cerrado. No quiere que reces más oraciones si esas oraciones no vienen del alma. Quiere el corazón rasgado, el corazón abierto, el corazón que reconoce su necesidad de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste delante de Dios? No de tristeza por lo que te está pasando a ti, sino de contrición por lo que tú le has hecho a Él, por las veces que te alejaste, por las veces que preferiste tu voluntad a la suya, por las veces que lo ignoraste, que lo postergaste, que lo pusiste en segundo lugar. Esas lágrimas son el comienzo de la conversión verdadera. El Salmo 51
el salmo del arrepentimiento más profundo de la Biblia dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Eso es lo que necesitas pedirle hoy. Un corazón limpio. No para cumplir con un requisito religioso, sino porque lo necesitas. Porque quieres llegar bien al final de tu carrera. Porque quieres que tu vida tenga sentido espiritual, no solo biológico. Ahora quiero hablar directamente a las mamás mayores que están escuchando esto. Sé que hay madres que llevan décadas cargando el dolor de hijos que se alejaron de la fe. Hijos que ya no van a misa. Hijos que viven en situaciones que no están bien delante de Dios. Hijos con quienes la relación está rota o fría. Y sé que hay mamás que tienen rencor guardado hacia esos hijos. No por malicia, sino por dolor. Porque los amaron tanto y sintieron que los fallaron. Hoy Dios te dice: suelta eso. Perdona eso. Entrega a esos hijos en mis manos esta Cuaresma. Porque tú no puedes cambiarlos. Pero yo sí, y tu oración limpia, tu corazón sin rencor, tu entrega sincera, abre puertas en el cielo que ningún argumento humano puede abrir. Hay una frase que me impacta profundamente. Las lágrimas de una madre santa son el riego que germina la conversión de sus hijos. No te rindas, pero tampoco cargues el resentimiento, porque el resentimiento bloquea tu oración. Y tus hijos te necesitan orando, no resentida. También quiero hablarle a los papás mayores que sienten que fallaron a su familia, que trabajaron tanto que no estuvieron presentes, que fueron duros cuando debían ser tiernos, que no supieron decir te amo cuando debían decirlo, que cometieron errores que marcaron a sus hijos y que cargan esa culpa como una losa desde hace años. Dios tiene algo que decirte a ti también. No es demasiado tarde. Quizás es tarde para deshacer lo que se hizo, pero no es tarde para el perdón de Dios. No es tarde para humillarte ante un hijo y pedirle perdón aunque te cueste el orgullo. No es tarde para cambiar el final de la historia. El hijo pródigo del capítulo 15 de Lucas regresó cuando ya lo había perdido todo, y su padre lo vio cuando todavía estaba lejos, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y ordenó una fiesta. ¿Ese padre en la parábola eres tú también? Ese padre eres tú cuando te humillas, cuando das el primer paso, cuando dejas ir el orgullo y eliges la restauración. Cuaresma es tiempo de restauración, no solo de tu relación con Dios, sino de las relaciones humanas que se rompieron. Porque no puedes decir que amas a Dios a quien no ves, si no amas a tu hermano a quien sí ves. Lo dice la primera carta de Juan en el capítulo 4. ¿Hay alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte esta Cuaresma? ¿Un hijo? ¿Una hija? ¿Un hermano? ¿Una hermana? ¿Un amigo? ¿Un vecino? ¿Alguien con quien llevas tiempo sin hablarte y que en el fondo extrañas? No esperes a que el otro dé el primer paso. Sé tú el que se humilla primero. Sé tú el que llama primero. Sé tú el que escribe primero. Porque Dios siempre bendice al que da el primer paso de reconciliación. Siempre. Quiero ahora hablarte de la oración. Para muchas personas de edad,
la oración se convirtió también en un ritual. El rosario de siempre, las mismas novenas de siempre, las mismas fórmulas de siempre, y no hay nada malo en esas oraciones. Son sagradas, son poderosas, pero Dios también quiere algo más de ti esta Cuaresma. Quiere conversación, quiere diálogo, quiere que le hables como se habla con un amigo íntimo, con un padre que te conoce mejor que tú mismo. Santa Teresa de Ávila definió la oración como un diálogo de amistad frecuente con aquel que sabemos nos ama. Eso quiere Dios contigo, un diálogo de amistad, una conversación honesta, no perfectamente formulada, no teológicamente impecable, simplemente honesta. Puedes hoy, después de este mensaje, sentarte en silencio 5 minutos y hablarle a Dios de lo que realmente sientes, de lo que te duele, de lo que te da miedo, de lo que no entiendes, de lo que te arrepientes, de lo que necesitas. Dios está esperando esa conversación. Lleva esperándola quizás más tiempo del que crees. Y esta Cuaresma, antes de comulgar, busca la confesión. No la postergues. No digas, ya la haré la próxima semana. La próxima semana no está garantizada para nadie. No como amenaza, como realidad de la vida humana. Cada día que vivimos es un regalo. Y desperdiciar ese regalo sin preparar el alma es la mayor de las ingratitudes. El Señor dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese alguno eres tú, ahora mismo. Hoy, Dios está tocando a la puerta de tu corazón, no de forma agresiva, no de forma amenazante, con paciencia, con ternura, con el amor de un padre que no se rinde con sus hijos. ¿Cuánto tiempo más vas a hacerlo esperar afuera? ¿Cuántas cuaresmas más van a pasar sin que abras esa puerta completamente? Esta es tu Cuaresma. Esta es tu oportunidad. No la desperdicies. Voy llegando al final de este mensaje y quiero decirte algo con toda la ternura y la fuerza de mi corazón. Dios no te mira con los ojos del mundo. El mundo mira cuántos años tienes y calcula cuánto futuro te queda. Dios te mira con eternidad. Para Él no eres viejo. No eres de la tercera edad. Eres un hijo amado, creado para la gloria, llamado a la santidad, invitado al banquete eterno. Y ese banquete eterno comienza aquí, en este lado de la eternidad. Empieza con cada comunión recibida con fe, con cada confesión hecha con humildad, con cada perdón otorgado con amor, con cada oración rezada con el corazón. No te conformes con una fe de superficie. No te conformes con ir a misa porque es costumbre. No te conformes con comulgar porque lo hacen todos. Quiere algo más. Desea algo más. Pide algo más. Pide un encuentro real con el Dios vivo, porque Él está disponible, porque Él es real, porque Él te está esperando. Y ahora, antes de cerrar, quiero que hagamos algo juntos. Si puedes, cierra los ojos por un momento. Si estás manejando, no los cierres, pero baja el volumen de tus pensamientos.
Respira profundo y en este silencio habla con Dios, no con mis palabras, con las tuyas. Dile lo que llevas guardado. Dile lo que pesa. Dile lo que necesitas sanar. Dile el nombre de la persona a quien necesitas perdonar. Dile el pecado que necesitas confesar. Él está escuchando. Y si en este momento sientes algo moviéndose en tu corazón, si sientes ese ardor dentro del pecho que no sabes cómo nombrar, eso es el Espíritu Santo. No lo apagues, no lo ignores, síguelo. Esta Cuaresma, comprométete con una sola cosa: llegar limpio al altar. Busca la confesión. Este mes, esta semana, si puedes, muchas parroquias tienen confesores disponibles durante la Cuaresma en horarios especiales. Busca uno. Llama a tu parroquia. Pregunta. Ve. Y cuando llegues delante del sacerdote, abre el corazón de verdad, no la versión presentable, la versión real. Y después, cuando te acerques al altar a recibir a Jesús, hazlo sabiendo que estás recibiendo al Dios del universo en tu boca, en tu cuerpo, en tu alma, con fe, con gratitud, con reverencia, con amor, porque eso es lo que Él merece. Y eso es lo que tú mereces también. Recibir la gracia completa de ese sacramento sagrado. Si este mensaje tocó tu corazón hoy, quiero pedirte algo muy sencillo. Déjame un comentario abajo con la palabra limpio. Si hoy decidiste prepararte para comulgar bien esta Cuaresma, solo esa palabra Dios la verá. Y yo sabré que este mensaje no llegó en vano. Comparte este video con alguien que lo necesita. Con ese familiar mayor que quizás lleva tiempo sin confesarse. Con esa mamá, con ese papá, con ese abuelo, con esa abuela que merece escuchar esto hoy. Tú puedes ser el instrumento que Dios usa para llegarles. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, para que la palabra de Dios llegue a ti cada semana, fresca, poderosa y a tiempo. Activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje, porque cada semana Dios tiene algo que decirte. Y yo quiero ser el canal por donde esa palabra llegue a tu corazón. Y ahora sí, el cierre. No es demasiado tarde. Todavía hay tiempo. Todavía hay gracia. Todavía hay un Padre esperándote con los brazos abiertos. Esta Cuaresma, no llegues al altar con el mismo corazón de siempre. Llega renovado, llega limpio, llega de verdad. Porque la eternidad es larga y lo que hagas con esta Cuaresma te prepara para ella. Que Dios te bendiga. Que la Virgen te cubra y que este tiempo de Cuaresma sea el más transformador de toda tu vida. Ahora no cierres esto todavía. Hay un video más esperándote aquí en el canal, que Dios puso para ti en este momento. No es casualidad. Dios sigue hablando, sigue escuchando. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y si te dijera que esta Cuaresma puede ser el tiempo más poderoso de toda tu vida espiritual, pero solo si haces estas 5 cosas que la mayoría de los católicos nunca hace, quédate conmigo, porque lo que voy a compartirte hoy
no es un listado religioso, no es una obligación más, no es una carga que cargar. Lo que voy a compartirte hoy es una revelación viva, una palabra que Dios tiene reservada para ti en este tiempo santo, en este tiempo de gracia, en este tiempo que el cielo llama oportunidad. La Cuaresma no es un castigo. La Cuaresma no es 40 días de tristeza, de ceniza, de cara larga y corazón cerrado. La Cuaresma es una invitación divina. Es Dios mismo, el Padre Eterno, extendiendo su mano hacia ti y diciéndote: Hijo mío, hija mía, vuelve a mí con todo tu corazón. ¿Lo escuchas? No dice: vuelve con parte de tu corazón. No dice: vuelve cuando puedas. No dice: vuelve si tienes ganas. Dice: con todo tu corazón. Y eso, hermano, hermana, eso lo cambia todo. Y quiero que entiendas algo desde el principio. Este tiempo no llegó por casualidad a tu vida. El hecho de que estés escuchando este mensaje hoy, en este momento, no es un accidente. Dios es soberano. Dios no improvisa. Y si este mensaje llegó a tus oídos hoy, es porque el cielo tiene algo específico que decirte. Y lo que el cielo tiene para decirte es demasiado importante como para escucharlo a medias. Hay personas que llevan años practicando la Cuaresma de manera superficial. Dejan el chocolate, dejan la carne los viernes, van al Vía Crucis el viernes por costumbre y el sábado regresan a la misma vida, con los mismos pecados, con las mismas heridas, con los mismos miedos. Y Dios no te pide eso. Dios no quiere tu sacrificio externo si tu corazón sigue igual por dentro. Recuerda lo que dijo el profeta Joel y escúchalo bien, escúchalo como si Dios te lo dijera a ti hoy, directamente, a los ojos. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios. ¿Escuchaste eso? Rasgad vuestros corazones, no su ropa, no sus apariencias, no sus tradiciones vacías, su corazón. Porque hay personas que desgarran su ropa en señal de luto, pero su corazón sigue duro como piedra. Hay personas que se ponen la ceniza en la frente con devoción, pero cuando salen de la iglesia siguen peleando con su pareja, siguen guardando rencor contra su hermano, siguen alejados de Dios en lo secreto de su vida. Y Dios dice: no, eso no es lo que quiero. Lo que quiero está dentro de ti. Y fíjate que Dios no te dice esto con enojo. No te lo dice como un juez que va a condenarte. Te lo dice como un padre que lleva tiempo esperando que su hijo despierte, como un padre que ha estado viendo cómo su hijo se conforma con tan poco cuando él tiene preparado tanto más, como un padre que sabe lo que tú eres capaz de ser y que llora en silencio al verte vivir tan por debajo de tu potencial espiritual. ¿Cuánto tiempo más vas a conformarte con una fe de superficie cuando Dios te está llamando a una fe de profundidad? Entonces, hermano, hermana, hoy vamos a hablar de 5 cosas, 5 prácticas que todo católico debe vivir en Cuaresma. No solo hacer, sino vivir. Porque hay una diferencia enorme entre hacer algo por obligación y vivir algo por amor. Y cuando termines de escuchar este mensaje, algo en ti va a cambiar. No porque yo tenga ese poder, sino porque la palabra de Dios tiene ese poder. Y la palabra de Dios nunca regresa vacía. La primera cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es el ayuno verdadero. Permíteme decirte algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. El ayuno no es una dieta espiritual. El ayuno no es un truco para bajar de peso con la bendición de Dios.
El ayuno no es solo dejar de comer carne los viernes. El ayuno verdadero es una declaración de guerra contra tu carne. Es decirle a tu cuerpo, hoy no mandas tú, hoy manda el Espíritu. Piénsalo así. Todos los días vivimos esclavos de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros antojos. El cuerpo dice, tengo hambre, y corremos a comer. El cuerpo dice, tengo sueño, y dejamos la oración. El cuerpo dice, tengo ganas de explotar, y explotamos contra quien menos lo merece. El cuerpo manda y el espíritu obedece. Pero cuando ayunas de verdad, inviertes ese orden, le dices a tu carne, hoy no eres mi amo, hoy el amo es Dios. Y hay algo que sucede en el plano espiritual cuando ayunas que no sucede con ninguna otra práctica. El ayuno abre puertas en el cielo que la oración sola no puede abrir. Y no lo digo yo. Lo dice la palabra. Recuerda aquel episodio en los evangelios donde los discípulos no pudieron expulsar un demonio y después le preguntaron a Jesús por qué ellos no habían podido. Y Jesús les respondió, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Lo escuchas? Hay victorias espirituales que solo se obtienen con ayuno. Hay cadenas que solo se rompen con ayuno. Hay puertas cerradas en tu vida, en tu familia, en tu salud, en tus finanzas, que solo se abren con ayuno. Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. 40 días, sin comer, sin beber, solo en el desierto, con las fieras, con el viento, con el silencio y con el Padre. Y fue precisamente en ese ayuno donde Él venció las 3 tentaciones más grandes que enfrenta el ser humano: el placer, el poder y el orgullo. Y fíjate algo importante que muchos pasan por alto. La Biblia dice en Mateo 4 que después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. Después de 40 días tuvo hambre. No antes, después. ¿Qué nos dice eso? Que cuando el Espíritu está en fuego, cuando estás conectado con Dios en profundidad, las necesidades del cuerpo se subordinan. No desaparecen, pero se subordinan. Ahora bien, el ayuno de comida es poderoso, sí, pero quiero que vayas más profundo. ¿De qué más necesitas ayunar esta Cuaresma? Hay personas que necesitan ayunar de las redes sociales, que pasan 3, 4, 5 horas al día viendo videos, leyendo comentarios, comparando su vida con la de los demás, y luego dicen que no tienen tiempo para orar. Hermano, hermana, eso no es falta de tiempo, es falta de prioridad. Hay personas que necesitan ayunar de la queja, que todo el día tienen un lamento en la boca, que la vida está difícil, que la familia no les comprende, que el trabajo es terrible, que Dios no les escucha. Y ese espíritu de queja es veneno para el alma. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto por causa de la queja. Lo que debía durar 11 días duró 40 años por murmurar contra Dios. Hay personas que necesitan ayunar del rencor, de seguir reviviendo la herida, de seguir contando la historia de lo que te hicieron, porque mientras sigas alimentando esa historia, estarás encadenado a quien te lastimó. Y Dios quiere liberarte. Pero para liberarte, necesitas soltar. Y hay personas que necesitan ayunar del miedo. Del miedo al futuro, del miedo a la enfermedad, del miedo al fracaso, del miedo a lo que dirán,
porque el miedo es fe al revés. El miedo es creer con toda tu fuerza que las cosas van a salir mal. Y cuando decides ayunar del miedo, cuando decides negarle al miedo el alimento de tu atención y de tu imaginación, empiezas a hacer espacio para que la fe ocupe ese lugar. Porque la palabra dice en Isaías 41, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El ayuno verdadero es ayunar de todo aquello que no te permite volar. Es cortar lo que te pesa, dejar lo que te distrae, abandonar lo que te mantiene en tierra cuando Dios te está llamando a las alturas. La segunda cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la oración profunda. Y cuando digo profunda no estoy hablando de rezar el rosario en automático mientras piensas en el trabajo, no estoy hablando de repetir oraciones memorizadas sin que el corazón participe, estoy hablando de oración real, de encuentro real, de sentarte ante Dios y decirle, Señor, aquí estoy, sin máscaras, sin pretensiones, sin apariencias, solo yo, roto, imperfecto, necesitado de ti. Hay una diferencia entre rezar y orar. Rezar es hablar de Dios. Orar es hablar con Dios. Y Dios quiere que hables con Él, que seas honesto con Él, que le cuentes lo que te duele, lo que te da miedo, lo que no entiendes, lo que deseas en lo más profundo de tu corazón, porque Él ya lo sabe todo, pero quiere escucharlo de tu boca, porque cuando lo dices de tu boca, algo se mueve en los cielos. El Salmo 62 dice, en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Solamente en Él. No en el médico, no en el dinero, no en las personas, no en los planes humanos, solamente en Él. Y eso requiere que te detengas, que dejes el ruido, que apagues la televisión, el teléfono, la música, el escándalo del mundo y te sientes ante Dios en silencio. Piénsalo con esta imagen. Imagina que tienes un amigo muy querido que te visita y cuando llega a tu casa tú sigues viendo la televisión, sigues respondiendo mensajes, sigues haciendo todo lo demás. ¿Cómo se sentiría ese amigo? Ignorado, rechazado, poco importante. ¿Cuántas veces has tratado a Dios así? Ha venido a tu corazón y tú estabas ocupado con otras cosas. Pero Dios no se va con enojo. Eso es lo más hermoso. Dios espera, Dios sigue tocando, Dios sigue diciendo, aquí estoy, estoy en la puerta y llamo, y siempre que decides abrirle, aunque sea tarde, aunque sea después de mucho tiempo de haberlo ignorado, Él entra. Sin reclamos, sin reproches, entra y cena contigo. Esta Cuaresma aparta aunque sea 20 minutos al día. 20 minutos de silencio real, de presencia real, de escucha real. Y verás cómo Dios comienza a hablarte de maneras que jamás imaginaste. A veces Dios habla a través de una paz que de repente llega y no sabes de dónde viene. A veces habla a través de un versículo que llevas años leyendo pero que hoy te golpea diferente. A veces habla a través de un recuerdo, de una persona, de una lágrima que no esperabas. Dios habla. El problema es que vivimos tan ruidosos por dentro que no lo podemos escuchar. Y quiero darte una clave práctica para esta oración profunda.
antes de hablarle a Dios, aprende a escucharlo. Abre la Biblia. Cualquier salmo, cualquier pasaje del Evangelio, léelo despacio. No para estudiarlo, no para memorizarlo, para habitarlo. Léelo como si Dios te lo estuviera diciendo a ti en este momento, en esta situación específica de tu vida. Y deja que esa palabra aterrice en tu corazón antes de que tú empieces a hablar. Porque la oración más poderosa no es la que más palabras tiene, es la que más presencia tiene. Una sola palabra dicha desde lo más hondo del alma vale más que 1000 palabras pronunciadas con los labios mientras la mente está en otro lado. Y te digo algo más. La oración en Cuaresma debe incluir el examen de conciencia, ese momento honesto donde te preguntas a ti mismo, ¿cómo está mi corazón hoy? ¿Hay algún pecado que sigo cometiendo en secreto? ¿Hay alguna relación que he roto y no he buscado restaurar? ¿Hay algo en mi vida que le estoy ocultando a Dios? Y recuerda que no puedes ocultarle nada. Dios lo ve todo, lo sabe todo. Conoce cada pensamiento, cada intención, cada herida escondida, pero no lo sabe para condenarte, lo sabe para sanarte. La tercera cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la conversión sincera. Esta es la más profunda de todas y también la más difícil, porque la conversión sincera no es cambiar algunas conductas externas, no es dejar de pecar en público mientras sigues pecando en privado. La conversión sincera es un cambio de dirección, es reconocer que ibas por un camino equivocado y decidir dar la vuelta. La Biblia tiene una palabra para esto, metanoia, del griego, que significa cambio de mente, cambio de pensamiento, transformación interior completa. No un retoque, no un parche, una transformación. Y hay algo que quiero que entiendas sobre la conversión que muy pocos te van a decir. La conversión no siempre llega con una experiencia dramática. No siempre llega con una visión, con un sueño, con una señal del cielo. A veces la conversión llega en lo cotidiano, en la cocina, en el tráfico, en una discusión con tu esposo o tu esposa. En ese momento en que normalmente explotas y esta vez decides no explotar, en ese momento en que normalmente guardas rencor y esta vez decides soltar, esas pequeñas victorias cotidianas son conversión real. Son el espíritu ganando terreno a la carne. Son el reino de Dios avanzando dentro de ti. Esto me recuerda la historia del hijo pródigo, esa parábola que Jesús contó en Lucas 15 y que es quizás la historia de amor más grande que existe en toda la Escritura. Un hijo que toma su herencia, se va a tierra lejana, lo malgasta todo en vicios y placeres, termina alimentando cerdos en el peor momento de su vida y en ese punto más bajo la Biblia dice algo precioso. Volvió en sí. Volvió en sí. No fue iluminado por un ángel, no tuvo una visión sobrenatural, simplemente volvió en sí, se acordó de quién era, se acordó de dónde venía, se acordó de que tenía un padre que lo amaba y con esa sola decisión, con ese solo acto de volver en sí, todo comenzó a cambiar. ¿Cuántos de los que me están escuchando hoy necesitan volver en sí? ¿Cuántos llevan años viviendo lejos del Padre? Quizás no en pecados graves, quizás no en vicios destructivos, pero lejos. Tibios, rutinarios, haciendo los movimientos religiosos sin el fuego interno.
Volver en sí no es un proceso complicado, es una decisión, una sola decisión tomada con el corazón. Padre, me levantaré e iré a ti. Y fíjate lo que hace el Padre cuando el Hijo regresa. La Biblia dice que el Padre lo vio desde lejos. Desde lejos. Eso significa que el Padre estaba mirando, estaba esperando. Todos los días salía a mirar el camino con la esperanza de que su hijo regresara. Y cuando lo vio, no esperó a que llegara. Corrió hacia él. El Padre corrió. En la cultura de aquella época, un hombre de esa posición corriendo era algo humillante. Pero el amor no tiene dignidad que guardar cuando se trata de abrazar a un hijo perdido. Y eso eres tú para Dios. Eres el hijo por quien Él corre. Eres la oveja por quien Él deja las 99. Eres la moneda perdida por quien Él barre toda la casa hasta encontrarte. Y ahora imagina algo. Imagina que eres ese hijo, que llevas meses, quizás años, lejos de casa, sucio, avergonzado, sin fuerzas, y decides regresar. Pero en el camino de regreso vas pensando, ya no soy digno de ser llamado hijo, quizás me deje quedarme como uno de sus jornaleros. Eso pensaba el hijo pródigo. Se había rebajado tanto en su propia mente que ya no se creía merecedor del amor de su padre. ¿Cuántos de nosotros vivimos así con Dios? Creyendo que lo que hemos hecho es demasiado para que Dios nos perdone. Creyendo que estamos tan lejos que ya no tiene caso intentarlo. Creyendo que Dios nos mirará con decepción cuando regresemos. Mentira. Todo eso es mentira del enemigo. Porque cuando el Hijo llegó, el Padre no le dejó terminar su discurso de arrepentimiento. Lo interrumpió con un abrazo, con un anillo, con un manto, con una fiesta. Porque para el Padre lo que importaba no era lo que el Hijo había hecho, sino que el Hijo había regresado. La conversión sincera esta Cuaresma empieza con una confesión honesta ante Dios. Y para los católicos, el sacramento de la reconciliación es un regalo extraordinario que muchos desprecian o ignoran. Quiero que lo escuches con atención. La confesión no es un trámite. La confesión no es ir a contarle tus pecados a un hombre para cumplir con un requisito. La confesión es encontrarte con la misericordia de Dios de manera real, tangible, concreta. Es salir de ese confesionario con el alma limpia, con el corazón liviano, con la certeza de que Dios te miró, te abrazó y te dijo, no te condeno, vete y no peques más. ¿Cuánto tiempo llevas sin confesarte? No te pregunto para juzgarte, te pregunto para invitarte. Esta Cuaresma es tu momento. Este tiempo es para ti. No lo desperdicies en la superficie cuando Dios te está invitando a las profundidades. La cuarta cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la limosna y la caridad activa. Ahora bien, cuando digo limosna, no me refiero únicamente a dar dinero, aunque el dinero también es importante. Me refiero a dar de ti mismo, de tu tiempo, de tu atención, de tu presencia, de tu compasión, de tu oído dispuesto a escuchar. Jesús dijo en Mateo 25, y estas palabras deben estremecer el alma de todo cristiano, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. Y cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos así y te servimos? Él respondió, en cuanto lo hicisteis
a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Esto es profundo, perturbador, transformador. Jesús se identifica con el pobre, con el hambriento, con el solitario, con el enfermo, con el que está en la cárcel. ¿Cuántas veces has pasado de largo junto a alguien que necesitaba algo de ti? ¿Cuántas veces has ignorado la llamada de un familiar que estaba solo? ¿Cuántas veces has cerrado el corazón ante la necesidad ajena porque ibas deprisa, porque estabas cansado, porque tenías otras prioridades y sin saberlo dejaste pasar a Jesús? Quiero contarte algo. Hay una historia de un santo que caminaba por la calle en pleno invierno y se encontró con un mendigo tiritando de frío. El santo no tenía dinero, solo tenía su capa, y la partió en dos con su espada y le dio la mitad al mendigo. Esa misma noche, en sueños, se le apareció Jesús vestido con esa mitad de capa, y le dijo: con esta capa me cubriste tú. Esa es la lógica del amor de Dios. Lo que das a los demás, se lo das a Él. Y lo que le niegas a los demás, se lo niegas a Él. La caridad es el termómetro del amor. Si dices que amas a Dios pero no puedes amar a tu prójimo, algo en tu fe está roto. Porque San Juan lo dice con toda claridad en su primera carta. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es menor que numeral 1. 5 numeral es mayor que palabras fuertes, palabras que no dejan escapatoria, palabras que nos obligan a mirarnos al espejo y preguntarnos, ¿realmente amo o solo lo digo? Esta Cuaresma, pregúntate, ¿a quién necesito ayudar cerca de mí? ¿Quién en mi familia está sufriendo en silencio y esperando que yo me acerque? ¿Quién en mi trabajo, en mi colonia, en mi comunidad está esperando que alguien le tienda la mano? No tienes que esperar a tener mucho para dar. La viuda del Evangelio dio 2 monedas, lo poco que tenía, y Jesús dijo que había dado más que todos los demás, porque dio desde el corazón, no desde la abundancia. Y te comparto algo que he comprobado muchas veces. Cuando das con generosidad, en el momento en que te cuesta dar, es cuando Dios más se mueve en tu vida. Es en el sacrificio real, no en el sacrificio cómodo, donde la gracia de Dios opera con mayor poder. Hay un principio espiritual que no falla. Lo dice el Señor en Lucas 6. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Medida buena, apretada, remecida, rebosando. Eso no es lo que da el mundo. Eso es lo que da Dios cuando tú primero le das a Él a través de tus hermanos. La Cuaresma es tiempo de vaciarse para que Dios te llene, y a veces vaciarse significa dar lo que te duele dar, el tiempo que preferirías para ti mismo, el dinero que ibas a gastar en algo que no necesitas, la atención que le debes a alguien que te necesita. La quinta cosa que todo católico debe practicar en Cuaresma es la meditación de la pasión de Cristo. Esta es la más sagrada de todas y la más olvidada. Vivimos en una cultura que huye del sufrimiento. Todo está diseñado para distraernos del dolor, para adormecer el sufrimiento, para evitar a toda costa cualquier incomodidad. Y eso nos hace incapaces de entender la cruz. Pero la cruz es el centro de nuestra fe.
Sin la cruz no hay resurrección. Sin el Viernes Santo no hay Domingo de Pascua. Sin la muerte no hay vida. Y meditar la pasión de Cristo no es un ejercicio de masoquismo espiritual. No es llenarte de tristeza y culpa. Es asomarte al amor más grande que el universo ha conocido y dejarte transformar por él. Imagina por un momento un hombre inocente, el único ser humano que jamás pecó, que tomó sobre sí todos los pecados del mundo, todos los pecados de la historia de la humanidad, todos tus pecados específicamente, los que has cometido y los que cometerás, y los cargó sobre sus hombros hasta una cruz. Cada latigazo que recibió tenía tu nombre. Cada espina de esa corona tenía tu nombre. Cada clavo que atravesó sus manos y sus pies tenía tu nombre grabado. ¿Puedes quedarte indiferente ante eso? Y quiero que medites algo que quizás nunca has contemplado. En el huerto de Getsemaní, la noche antes de su crucifixión, Jesús estaba tan angustiado que la Biblia dice que su sudor se hizo como grandes gotas de sangre. Eso tiene un nombre médico, hematidrosis. Es una condición real que ocurre cuando alguien está sometido a un nivel de angustia tan extremo que los capilares sanguíneos se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Jesús no solo sufrió en la cruz, sufrió desde la noche anterior. Sufrió en plena conciencia de todo lo que se venía, y a pesar de eso dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la victoria más grande de toda la historia humana. No en la resurrección, antes. En ese huerto oscuro, en ese momento de agonía y obediencia, cuando Jesús eligió la voluntad del Padre sobre su propia voluntad, ahí comenzó nuestra salvación. Cuando meditas la pasión de Cristo, algo en tu corazón se ablanda. Las quejas se hacen pequeñas. Los rencores pierden fuerza. Los miedos se disuelven. Porque te das cuenta de que el que padeció todo eso por amor a ti está hoy resucitado, vivo, presente y nunca te abandonará. Haz el Vía Crucis esta Cuaresma. No como trámite, no como costumbre, no porque se hace en Cuaresma. Hazlo con el corazón abierto. En cada estación, detente. Respira. Pregúntate, ¿en qué momento de mi vida he sido Jesús cargando la cruz? ¿En qué momento he sido el que ayudó a cargarla, como el cirineo? ¿En qué momento he sido el que se alejó, el que lo negó, el que lo abandonó? Y en ese ejercicio honesto, algo en ti comenzará a sanar. Porque la meditación de la pasión no es para mirarte a ti mismo en el dolor. Es para mirarte a ti mismo en el amor de Dios, que no tiene límites, que no tiene condiciones, que no cede ante nada ni ante nadie. Y te dejo con esta imagen final sobre la cruz. La cruz tiene dos maderos, uno vertical y uno horizontal. El madero vertical apunta hacia arriba y hacia abajo, hacia Dios y hacia la tierra. Representa la relación entre el hombre y Dios restaurada por Cristo. El madero horizontal apunta hacia los lados, hacia los demás hombres. Representa el amor al prójimo. Sin los dos maderos no hay cruz. Sin la relación con Dios y sin la relación con el prójimo no hay fe verdadera. Y esta Cuaresma, las 5 prácticas que hemos hablado hoy, construyen exactamente esos dos maderos en tu vida. El ayuno, la oración y la conversión
construyen el madero vertical. La caridad y la meditación de la pasión construyen el madero horizontal. Y juntos forman la cruz que lleva a la resurrección. Y ahora quiero que te detengas un momento. Si estás en un lugar donde puedes cerrar los ojos, ciérralos. Si no, al menos pon a descansar tu mirada y escucha lo que el Señor tiene para decirte en este momento. Estas 5 cosas que hemos hablado hoy no son una lista de obligaciones religiosas. Son 5 puertas. 5 puertas que Dios ha abierto para ti en este tiempo de Cuaresma. La puerta del ayuno, donde aprendes que tu espíritu puede más que tu carne. La puerta de la oración profunda, donde aprendes a escuchar la voz de Dios por encima del ruido del mundo. La puerta de la conversión sincera, donde te permites ser transformado desde adentro hacia afuera. La puerta de la caridad activa, donde descubres que el amor a Dios se demuestra en el amor al prójimo. Y la puerta de la meditación de la pasión, donde te asomas al amor más grande que existe y te dejas cambiar por él. Dios no te pide perfección, te pide disponibilidad, te pide que entres, que cruces esas puertas, que confíes en que del otro lado está Él, esperándote con los brazos abiertos. No termines esta Cuaresma igual a como la empezaste. Hay personas que llevan 10, 20, 30 Cuaresmas vividas sin ninguna transformación interior. Y eso no es la voluntad de Dios para ti. Dios no te dio este tiempo para que lo malgastes, te lo dio para que te conviertas, para que sanes, para que crezcas, para que te acerques más a Él que nunca antes. Y quiero que sepas algo. El diablo también sabe que la Cuaresma es un tiempo poderoso. Y por eso justo en estas semanas van a aparecer las distracciones más grandes, los problemas más urgentes, las excusas más convincentes para no orar, para no ayunar, para no confesarte. Porque el enemigo sabe lo que puede suceder en tu vida si esta Cuaresma la vives en serio. ¿Y tiene miedo? No le des ese gusto. Mantente firme. Recuerda que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Recuerda que nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Esta semana haz una sola cosa. Elige una de estas 5 prácticas, solo una, y comprométete con ella en serio. No a medias. No voy a intentar, comprométete con un sí, Señor, lo voy a hacer. Y cuando cumplas esa una, añade otra. Y luego otra. Y así, poco a poco, con la gracia de Dios obrando en ti, esta Cuaresma se convertirá en el punto de partida de la versión más plena, más libre y más santa de ti mismo. Y antes de terminar, quiero pedirte algo. Guarda silencio, ahora mismo, unos segundos de silencio real. Y dile a Dios en lo más profundo de tu corazón, con tus propias palabras, lo que este mensaje movió en ti. Cuéntale lo que duele, cuéntale lo que esperan tus manos, cuéntale lo que anhela tu alma. Porque Dios habita en ese silencio. Dios obra en lo secreto. Y lo que le digas ahora, en lo más íntimo de tu ser, Él lo escucha y lo escribe en su corazón. Si este mensaje tocó algo en tu alma, si sentiste que Dios te habló directamente a través de esta palabra, no te quedes callado. Déjame en los comentarios una sola palabra: Cuaresma. Solo eso, Cuaresma. Para que yo sepa que estás comprometido con este tiempo sagrado y para que juntos, como comunidad, nos animemos a vivir esta Cuaresma con toda el alma. Y si conoces a alguien
que necesita escuchar este mensaje, a alguien que está perdido, que está lejos de Dios, que está cargando algo muy pesado, compártele este video, porque quizás este mensaje sea la puerta que Dios está usando para alcanzarlo. Y tú serás parte de esa gracia. Dale like si recibiste esta palabra. Suscríbete si quieres seguir recibiendo estos mensajes que alimentan el espíritu. Y activa la campanita para que Dios te encuentre aquí cada vez que haya una palabra nueva para ti. Y ahora ve. Ve a vivir lo que Dios te mostró hoy. No mañana, hoy. Porque el tiempo de gracia es ahora. La puerta está abierta ahora. Y Dios te está esperando ahora. Que esta Cuaresma no sea un tiempo religioso más en tu vida. Que sea el tiempo en que decidiste, de una vez y para siempre, dejar de vivir para ti mismo y empezar a vivir para Dios con todo lo que eres, con todo lo que tienes, con todo lo que sueñas. No te vayas todavía. Aquí mismo, en este canal, tienes otro mensaje poderoso esperándote. Un mensaje que Dios tiene preparado para el siguiente paso de tu camino. Haz clic ahora, porque lo mejor que Dios tiene para ti aún no ha llegado. Que Dios te bendiga, te guarde, te sane y te transforme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Found your old sweater in the drawer. Still smells like fall, like the year before. Leaves were gold, the sky was white. Now it's just the chill I try to hide. You're a song stuck on repeat, familiar lines and broken beats. I wear the past like something warm, even though it's come and gone. You were soft like Sunday rain. Now your silence I can't explain. Typed a message, never sent. Half-written lines full of what I meant. The city moves, but I stay still, living in the space you used to fill. You're a song stuck on repeat, familiar lines and broken beats. I wear the past like something warm, even though it's come and gone. You were soft like Sunday rain. Now your silence I can't explain.